Bienvenidos, hermanos, a nuestra reunión para la familia. Me alegra mucho contar con ustedes, su disposición, su buen ánimo. Me alegra mucho su interés por conocer razones de Dios aplicables a la crianza de nuestros hijos. Saber que Dios nos provee, porque nos da palabra y nos aporta el Espíritu para que convirtamos a nuestras vidas en verdaderos modelos, en ejemplos, para que nuestros hijos en nosotros encuentren inspiración para tomar decisiones en sus vidas, para ajustar las condiciones de su existencia a la claridad de vida que nosotros les mostramos a través de la nuestra. Gracias a Dios por jornadas como esta y gracias a Dios por la disposición de personas como ustedes. Reunión para la familia en un programa de crianza y de educación. Vamos a orar todos, a pedir a Dios que nos dirija, a pedir a Dios que nos hable, que intervenga en medio nuestro, orientando todo lo que se precisa orientar en el día de hoy. Padre eterno, te doy gracias por todo lo que nos concedes, por esta experiencia comunitaria, por esta experiencia de vida de tu pueblo, Señor, esta oportunidad magnífica que tenemos de encontrarnos para crecer en el desarrollo de un conocimiento que no solamente nos salva, sino que puede salvar a nuestra familia. Bendícenos, Señor, con la claridad especial del día de hoy. Danos las pautas precisas hoy para hacer todo aquello que tú entiendes nosotros debemos hacer, cumpliendo tu propósito, haciendo tu voluntad en la crianza de nuestros hijos. Ayuda a nuestros hijos, Señor, en esas etapas del desarrollo en el que están. Ayuda a nuestros hijos a superarse. Ayúdalos a superarnos a nosotros, a ser mejores que nosotros, porque para eso los has llamado tú, Señor. En el nombre de Jesús, entonces, guíanos a la claridad especial del día de hoy. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a cantar. ¿Ya? En tu justicia eres fiel. Es una canción de la iglesia compuesta con mucha claridad doctrinal. Dios es fiel y es fiel en su justicia, entendiendo entonces que podemos descansar en esa justicia, porque su fidelidad alcanza para brindarnos caminos de salvación. Sin sentido andaba yo, en tinieblas sumido, sin cordura estaba yo en el mundo perdido, pero tú, Señor, nos predestinaste y al hombre llamaste para tu Hijo ser, en tu justicia eres fiel. Esa fidelidad de la justicia de Dios es la confianza que tenemos para nuestro futuro espiritual. Cantemos, en tu justicia eres fiel.
de ti, pero tú, Señor, me predestinaste y me llamaste para tu Hijo ser. Señor, te exalto, mi Dios, reconozco, Padre, que en tu justicia eres fiel. Te alabo, Señor, te exalto, mi Dios. Reconozco, Padre, que en tu justicia eres fiel. Sin sentido andaba yo, en tinieblas sumido, sin cordura estaba yo, en el mundo perdido. Tu Señor, nos predestinaste y al hombre llamaste para tu Hijo ser, y en tu justicia eres fiel. Al descubrir dentro de mí aguas de vida que sacian mi ser, puedo concluir que solo mi vida se justifica hoy en ti. Por eso mi ser expongo ante ti, pero tú, Señor, me predestinaste y me llamaste para tu Hijo ser. En tu justicia eres fiel. Te alabo, Señor, te exalto, mi Dios, reconozco, Padre, que en tu justicia eres fiel. Te alabo, Señor, te exalto, mi Dios, reconozco, Padre, que en tu justicia eres fiel. Bien, mis hermanos, estamos hablando en este tiempo de la obediencia en relación con la crianza, con la formación, con la educación de nuestros hijos. Y estamos haciendo un recorrido de obediencia, el camino de la obediencia.
Y recuerden ustedes que en la reunión anterior nosotros hablábamos de que todo lo que Dios nos pide para que le obedezcamos corresponde a las potencialidades que Él nos dio, ¿ya? Nunca nos pide Dios nada que no tenga que ver con lo que somos capaces de hacer. Y eso, hermanos míos, desmonta todo un cuento y una elaboración engañosa del manejo doctrinal, y es la idea de que lo de Dios es imposible de obedecer, que el único que pudo obedecer a Dios fue Jesús, y que nosotros no podemos obedecerlo porque es que lo de Dios es tan exigente, tan extremo, que ninguno de nosotros puede hacerlo. Y sucede que la obediencia es el territorio de nuestra realización. Es decir, Dios no nos manda ningún mandamiento que no esté hecho para que nosotros vivamos bien, para que nosotros vivamos un nivel especial de realización, para que nosotros tengamos una auténtica experiencia de desarrollo y alcancemos el bienestar que Él nos quiere dar. Por eso nos da los mandamientos. Los mandamientos, entonces, están ligados al interés de Dios por darnos bienestar. El bienestar que el mundo no nos puede proporcionar, Dios lo da, pero para eso nosotros debemos tomar en serio el mandamiento, asumirlo con la claridad de que todo mandamiento corresponde a las potencialidades que nosotros tenemos. Por tanto, nosotros somos capaces de vivir la plenitud de un mandamiento. Ningún mandamiento está más allá de lo que naturalmente somos. Eso lo estuvimos mencionando en la reunión anterior y mostrábamos cómo el texto de Deuteronomio 30 nos evidencia la idea de que cerca de nosotros está el argumento del mandamiento y por tanto está hecho para que nosotros lo desarrollemos en el territorio de nuestra vida natural. Cuando nosotros asumimos la vida desde donde Dios lo manda, donde Dios exige que sea, entonces van pasando cosas interesantes, teniendo en cuenta esta premisa de que todos los mandamientos ya corresponden a las potencialidades que Él nos dio. Todos los mandamientos. Entonces, cuando uno comienza a vivir desde donde Dios quiere que uno viva, desde donde Dios manda, cada vez aumenta la conciencia mía de lo que soy capaz. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me voy dando cuenta que si Dios me lo manda es porque yo soy capaz. Porque calza perfectamente en las posibilidades de mi vida. Porque Dios me lo da para que yo saque a flote una habilidad que tengo, posiblemente esté escondida. Algunas veces la puedo conocer, otras veces no. Pero si Dios me manda, el mensaje que me está dando es que allá dentro de mí hay una capacidad mía que me permite vivir plenamente en el territorio que el mandamiento me propone. Es decir, yo tomo en serio eso, voy descubriendo secretos de mi propia vida, voy encontrándome con la verdad de mis potencialidades, de mis capacidades, y eso, hermanos, es extraordinario, ¿ya? Y entonces es allí cuando descubro ese principio del espíritu de la literatura bíblica de Juan. Descubro que sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos
no son cargas pesadas. Sus mandamientos no están hechos para agredirme, para doblegarme o para humillarme. Sus mandamientos están hechos para levantar mi vida y ponerme a vivir a la altura de unas capacidades que tristemente muchas veces la gente se muere sin descubrirlas. La gente se va de este mundo y nunca puede desarrollarlas eficientemente. Eso, hermanos míos, es algo muy triste, ¿ya? Entonces, eso es aumento de conciencia de lo que soy capaz. Pero también me hago consciente de quién soy yo. Oigan lo que estoy diciendo. Me hago consciente de quién soy yo. Me descubro en lo que Dios espera de mí. Hay cosas muy bien definidas en la revelación bíblica donde me doy cuenta que Dios, sabiendo quién soy, me dice, es que esto te lo mando para que encuentres ese nivel de plenitud que tu vida requiere. En el libro de Proverbios en el capítulo 6, hay una idea que nos ilustra este pensamiento que estoy manejando. Proverbios en el capítulo 6, en el versículo 20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Ya? Que te instruyen. Es decir, uno sabe que con las razones de la palabra de Dios, uno tiene quien lo aconseje todo el tiempo. ¿Ya? Nos guarda en el día, nos guarda en la noche, y al despertar tenemos quien nos dé instrucciones válidas. Es la forma de decir el sabio de Israel, y mostrarle al creyente israelita que si se deja guiar por los principios de la palabra de Dios, esa persona tendrá la oportunidad todo el tiempo de encontrar razones con las cuales pueda desarrollar las condiciones normales de su propia vida. Esa idea también manejada de te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Es decir, todo el tiempo estará el principio insistiendo en la vida nuestra, tocando las fibras de nuestro ser, motivándonos a entender sus razones, moviéndonos a vivir de acuerdo a unos criterios que hacen juego perfecto con las disposiciones nuestras, las capacidades nuestras, cuando actuamos consecuentes con las razones superiores para las cuales vivimos nosotros. Así que, hermanos míos, el mandamiento es orientador para hacer un claro descubrimiento de la realidad de nuestra propia existencia. Saber de fondo qué hay en nosotros, las razones de la palabra así lo dicen. Mucho de esto lo trabajamos en la reunión anterior, pero quiero confirmarlo. Ya. De esta forma es cuando dice la palabra: cerca de ti está
están las razones de Dios, está la palabra cerca de tu boca, cerca de tu corazón. De la boca, ¿qué quiere decir? Que lo puedo expresar en mis términos. Lo puedo entender como un hombre que vive en este mundo. Entonces yo lo puedo decir, lo que el mandamiento me muestra, me manda, está al alcance de mi entendimiento, está al alcance de mi razonamiento. No es una cosa que yo necesite que alguien venga a soltarme misterios para descubrir el sentido, porque el sentido es llano en la medida en que yo me abra a la claridad de la palabra. Y cerca de mi corazón, ¿ya? Porque puedo tomar decisiones y actuar conforme a mi voluntad en aquellas cosas que el mandamiento me pide. Y puedo moverme en todo lo que el mandamiento me exige a la altura de mis capacidades. No tengo que recibir otra cosa distinta de lo que originalmente Dios me dio. Cuando yo voy haciendo ese tipo de elaboraciones, descubro que de las cosas más grandes que existen es poder uno encontrarle el gusto a las razones de Dios por la palabra. Saborear ese argumento de Dios, paladearlo como un manjar exquisito, apenas hecho para el paladar nuestro, apenas hecho para nutrir nuestro cuerpo y para darnos gusto. No es una cosa enojosa, es una cosa agradable, bendita, edificante. Esa es la idea del Salmo 19 que hemos mencionado en otras ocasiones, ¿ya? Cuando el salmista habla de las virtudes de la palabra, del argumento, del mandamiento de Dios, lo coloca en territorios de bienestar para nosotros. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, es una cosa hecha para las necesidades nuestras de reorientación de vida. El testimonio de Jehová, fíjese que son términos todos para hablar de la palabra de Dios, de los principios y mandamientos de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabia al sencillo. Es decir, no está escrito de tal forma de que uno necesite ciertas habilidades especiales para descifrarlo, sino que una persona sencilla que se aplica al mandamiento ya es capaz de adquirir sabiduría, porque para el más sencillo está escrito el texto, ¿ya? Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y miren cómo habla. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y hay una idea que complementa esto que he dicho, de esta idea de la obediencia al mandamiento como la forma para descubrir las potencialidades escondidas dentro de nosotros. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y entonces el presupuesto es que a la luz de la palabra yo estoy en camino de darme cuenta de la dimensión de mis fallas a la luz o por el impacto de la verdad de Dios afectando mi vida
en la claridad en que la palabra me llega hablándome en condiciones en las que mis defectos están y la palabra me muestra cuáles son, hacia dónde me están llevando y cuál es la corrección que a mi alcance tengo, porque la palabra es precisa para todas las necesidades y todas las demandas que de fondo en la vida mía se están presentando. Muy bien. Entonces, hermanos míos, eso es un gran valor del mandamiento. Siguiendo en el camino de la obediencia, nosotros podemos hablar de la obediencia como una disciplina exigida o demandada desde la crianza, ¿no? Aquí está uno de los pecados capitales nuestros y pecados graves de esta época. Es que, insisto en algo que he dicho, nosotros malgastamos el tiempo de la crianza porque nosotros no desarrollamos estructura fundamental en nuestros hijos en ese tiempo de crianza. Nosotros no la desarrollamos. Y sucede que la crianza es el tiempo especial para formar la disciplina de la obediencia. Un niño se le hace fácil obedecer cuando es bien guiado desde temprano por esa ruta, por ese camino especial, ¿ya? Por ese territorio de un ordenamiento establecido para que en las capacidades de él vaya desarrollando disposición para la obediencia. Vean ustedes que eso es una cosa importantísima, ¿ya? Eso es el tiempo de los primeros 6 años, de los primeros 7 años de vida. El tiempo de la fundamentación, el tiempo de la afirmación de principios. Y los principios se afirman obedeciendo. Los principios se establecen y se afirman a ritmo de obediencia. Es decir, el principio del orden, por ejemplo, ese es uno de los grandes principios que se forman desde la crianza, se va desarrollando cuando el niño aprende a obedecer cosas que le mandan respecto del orden, sin que sea una cosa obsesiva, compulsiva, enfermiza. Porque a veces hay quienes quieren volver a un niño un robot, haciendo cosas en detalle. No, sin llegar a esos extremos, el niño aprende el orden obedeciendo un orden y de hecho visualizando el orden de aquellos que le ordenan o que le están mandando, le están ordenando, le están diciendo cómo colocar las cosas, cómo hacer las cosas de una manera ordenada. Fíjense que hay cosas importantísimas que nosotros podríamos aportarles a nuestros hijos, aprendiendo nosotros y transmitiéndoles a ellos el protocolo de cosas fundamentales, ¿ya? Dejándoles ver que yo puedo aprender las cosas cómo se hacen, de modo que siga un orden, siga pautas, siga
todo el protocolo establecido, de modo que obedecer los protocolos son condiciones fundamentales para el desarrollo de la vida. ¿Ya? Cuando un niño o cuando un ser humano, mejor, puede perfeccionar unos protocolos, es porque lo que le enseñaron lo ha practicado también, que descubrió caminos más sencillos y más fáciles para llegar a las metas que quiere llegar. Pero a eso llega después de practicar, después de vivir en obediencia a planes establecidos, de modo que perfecciona, dando alternativas, pero todo surgiendo de la obediencia previa que le dio la capacidad para elaborar un razonamiento adicional. Fíjense ustedes que es definitivo, es la demanda como una disciplina indispensable en el periodo de la crianza. Toda crianza se establece sobre la base de la obediencia. Lo que leemos en Efesios, en el capítulo 6, ¿no? Efesios capítulo 6. Es decir, si estamos criando, nosotros criamos a nuestros hijos fundamentándolos en ese tiempo en el territorio de la obediencia. ¿En dónde está el fracaso de muchas prácticas de crianza? Es que mandamos muchas cosas, es que decimos elaboramos mucho argumento, pero nosotros no sabemos establecer pautas que hagan que las personas entiendan que lo que se les está pidiendo es que obedezcan. ¿Ya? En el capítulo 6 de Efesios dice en el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Fíjense ustedes que el texto establece el mandamiento a los hijos para obedecer a los padres, demostrando que los padres deben criar sabiendo ordenar a los hijos, sabiendo decirle a los hijos las cosas que deben hacer y motivándolos y estableciéndolos en ese orden alrededor de la obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y entonces aquí está dando pautas a los padres que dan mandamientos a sus hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La obediencia, elemento fundamental de la crianza. Si estamos criando a nuestros hijos, los estamos promoviendo hacia territorios de obediencia. Cuanto más temprano se induzca a la obediencia, nosotros tendremos mejores resultados en el hecho de que nuestros hijos van a aprender a vivir por las razones superiores que adquieren en función de la obediencia. Y en esa etapa, lo que se adquiere permanece tan firmemente arraigado en el corazón de las personas que puede pasar el tiempo, que el principio va a estar allí exigiendo, a gusto o a disgusto, exigiendo a la persona
porque lo asimiló tempranamente. Es la propuesta de Proverbios en el capítulo 22. Proverbios capítulo 22 en el versículo 6, ¿no? Es esa idea enseñada por el principio bíblico. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, dice, no se apartará de él. Instrúyelo en este proceso de su vida de niño. Instrúyelo, porque si él recibe la instrucción bien, él va a envejecer y el mandamiento va a estar allí todo el tiempo presionándolo. Todo el tiempo va a estar exigiéndole, les estará mostrando que por debajo de ese principio su vida no está ordenada. Su vida se está desubicando. Y cuando una persona crece bajo el ordenamiento serio de la palabra de Dios, hermano, va adquiriendo una sensibilidad moral y una lógica que no es la común. Hoy la gente deformada en la crianza espiritual, la gente no sabe cómo distinguir lo bueno de lo malo. No sabe cómo diferenciar lo conveniente de lo correcto. Que a veces nos vamos es por lo conveniente, pero no siempre lo conveniente es lo válido. Lo correcto es lo que hay que tener en cuenta, aunque no siempre nos convenga, porque a veces hacer la voluntad de Dios nos pone en conflicto con muchos intereses comunes de este mundo. Pero el que recibe fundamentación clara, temprana, a la luz de la palabra, con unos principios establecidos a través de mandamientos que la persona desde muy temprano aprendió a obedecer. En la medida en que va creciendo en la vida, va desarrollando su estructura de persona, va adquiriendo esa capacidad de discernimiento especial, porque es que a la luz de los principios que adquirió, puede decir, esto es bueno, esto no es bueno, esto es válido, esto no es válido, esto está bien, esto no está bien. Lo puede decir. ¿Por qué lo dice? Porque es que yo recibí desde muy temprano instrucciones al respecto y tengo claro que las cosas deben ser así, así, así y no asá. ¿Ya? Esa habilidad que adquiere la persona se la formamos nosotros oportunamente cuando desde temprano comenzamos a ordenarle la vida y comenzamos a instruirlo en el cumplimiento de los mandamientos de Dios por la palabra. La obediencia a los padres, oigan bien, nunca lo olviden, es el preámbulo de la obediencia a Dios. Aquel que es bien guiado por los padres a la obediencia, a través del amor, a través del acercamiento afectivo, pero del temple y de la claridad, de la objetividad y de la verticalidad. Aquel que recibe esta formación y aprende principios obedeciendo, termina fácilmente obedeciendo a Dios. ¿Quiénes se complican la vida? ¿A quiénes se les hace difícil la obediencia a Dios? A esas personas que crecieron silvestres, sin que nadie les generara límites, sin que nadie les colocara territorios definidos de acción a través de mandamientos, sin que nadie los colocara a vivir a la altura de los presupuestos de un plan de Dios para la vida de ellos. Así que, hermanos míos, preparar a un niño para que mañana le quede fácil obedecer cosas más demandantes a la luz de la claridad del conocimiento de la Escritura, hermanos míos, es una cosa maravillosa que podemos nosotros hacer y podemos nosotros lograr aprendiendo a instruirlos y no soltando irresponsablemente, permitiéndoles a ellos
vivir de cualquier manera, alrededor de presupuestos poco claros, porque nosotros tampoco tenemos claridad para darles pautas en la vida. Criar en obediencia es estimular con el ejemplo la disposición de quien es instruido. Voy a decirlo de esta forma. Una persona que está guiando a otro y le está dando mandamientos para que tenga acogida en su trabajo, para que los resultados sean buenos y el discípulo se encuentre estimulado por lo que va conociendo del maestro, debe ser una persona que continuamente esté dejando ver su espíritu de obediencia. Hay gente que cuando va llegando a edades mayores y van teniendo ascendencia, se van volviendo anárquicos, porque ya nadie les pone condiciones, porque ya no se someten al régimen de nadie, porque están todo el tiempo pensando que ellos son la última autoridad y que a ellos nadie los manda. Y entonces son caprichosos, son voluntariosos, pero son estrictos en esperar que sus discípulos les obedezcan. Entonces, ese tipo de manejo hace que el trabajo de crianza, en este caso, hablando de la crianza de los hijos, esté estorbado. No hay cosa que haga más daño en la formación del carácter y el espíritu de los hijos que ver que el papá y la mamá son desobedientes a los preceptos que le inculcan a los hijos y le dicen, ustedes deben obedecer esto, pero ellos son desobedientes, ¿ya? Porque la obediencia de los mayores da caminos claros a los que vienen atrás. Ese es el principio. Si usted quiere que los de atrás encuentren rutas válidas para sacar adelante sus vidas, muestre los caminos suyos en clara disposición de obediencia, en este caso, a las razones de Dios. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo dice en el versículo 9, le dice a los filipenses, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Es decir, Pablo está mostrándose como modelo ideal para que sus discípulos hagan como él ha hecho, para que sus discípulos actúen consecuentes con el mandamiento que Pablo está obedeciendo y vean en él las actitudes que ellos deben seguir, porque es un buen modelo, porque es una persona comprometida con la obediencia. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Principio fundamental en la obediencia, que yo que mando sea una persona obediente, porque eso le va a facilitar las cosas a quienes están siguiendo mis órdenes, están aceptando mis instrucciones. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, Pablo le hace mención a Timoteo de algo que tiene que ver con esta idea, ¿no?
segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ya? Es aprender a seguir instrucciones que vienen de personas válidas, que dan pautas objetivas y que orientan válidamente a través del testimonio de sus acciones comprometidas también con la obediencia. ¿Ya? En el capítulo 1 de la carta a Timoteo, esto lo hemos mencionado en otra ocasión, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 3, Pablo, insisto, está dejándole ver a Timoteo el valor que tiene la ascendencia de los mayores. Una ascendencia que se asume como respetable porque los mayores la hicieron respetable a través de la práctica seria y obediencia. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, pautas muy claras a este respecto. Orientación de la vida nuestra en relación con el hecho de que quien guía, quien ordena, quien aporta los mandamientos, debe aportar con ellos su obediencia. Estas cosas yo se las he dicho de muchas formas y no me incomoda repetirles las mismas ideas alrededor de esto que es principio que nosotros debemos desarrollar. La habilidad de ser buen ejemplo a través del hecho de que a nosotros nos vean como personas obedientes, ¿ya? Personas que nos sometemos a las reglas, personas que aceptamos las autoridades y asumimos posturas responsables frente a aquellas cosas que nos ordenan. Porque la obediencia del maestro da autoridad moral y el respeto de quien es instruido. Toda persona que recibe órdenes de alguien, cuando mira que ese alguien es una persona muy comprometida con esas cosas que ordena, reverencia su autoridad y fácilmente se dispone a obedecer. ¿Por qué? Porque encuentra que lo que le están mandando no es una cosa sin sentido, porque el que le está mandando se está presionando a sí mismo para vivir conforme a lo que está ordenando. Qué bueno fuera que nuestros hijos nos vieran así, que aprendieran a vernos a nosotros como personas muy comprometidas, de modo que cuando les damos una orden es porque nosotros estamos metidos de lleno en la obediencia a eso que les estamos dando como orden. Para ellos es enojoso la inconsecuencia de quienes ordenan, porque el mandamiento de quien no obedece
desmoraliza y ofende a quien es sometido. Una persona que insisto, se acostumbra a dar órdenes, se acostumbra a mandar, se acostumbra a poner condiciones, pero no se compromete con nada y cree que el lugar de él es, o de ella, es mandar y decir hagan, pero no quiere hacer nada al respecto. Como dice Jesús de los fariseos, ponen pesadas cargas en las personas, pero ellos ni siquiera con un dedo quieren tocar lo que le están ordenando a los otros. Entonces, hermanos míos, eso ofende, eso agrede y produce un efecto triste, desmotiva desmoralizando, como haciendo que la persona le pierda importancia a las cosas, porque dice, si este no lo toma en serio, ¿por qué yo sí lo tengo que tomar en serio? Y sucede que el mandamiento es valioso, pero lo desprestigió quien ordena y no se compromete con él. Hermanos míos, tanto para decir al respecto, pero yo creo que estas ideas son suficientes para que entendamos que criar es dar pautas para obediencia. Y que si los niños aprenden los principios de obediencia, van a ser personas que van a vivir mejor y van a ser personas que van a saber interpretar las demandas de la vida, porque se van a ubicar frente a ellas con el espíritu de aquellos que lo asumen, aceptando el ordenamiento y corrigiendo los patrones de su existencia a tiempo. Que Dios nos ayude en este trabajo. Pero recuerden, el secreto está en el espíritu de obediencia que nosotros mostremos. Voy a pedirles el favor que se pongan de pie. Dejemos allí esta idea, porque yo creo que es suficientemente clara para despertarnos a nosotros en un replanteamiento de ideas. Si nuestros hijos son mayores, hablemos con ellos sinceramente y digámosles, fallé en esto, nosotros fallamos en esto con ustedes, no fallen ustedes con sus hijos. Nosotros nos equivocamos aquí, nos equivocamos allá en respecto a esto de la obediencia. Por favor, no se dejen coger la noche con los hijos de ustedes, que el error lo cometimos nosotros, no lo cometan ustedes. Que Dios nos ayude a todos en ese sentido. Vamos entonces a orar, a pedirle a Dios que nos bendiga a la luz de la palabra que se nos ha dado, de las razones que nos han entregado en esta noche en la enseñanza para la crianza y la educación. Oremos todos. Padre eterno, gracias por esto que nos has concedido, por este tiempo especial de reflexión, por estas razones tuyas sobre las cuales hemos construido nuestras vidas, por estos criterios que están fundamentando el bienestar nuestro a la luz de la palabra que nos entregas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a este trabajo de formar en nuestros hijos espíritu de obediencia. Danos la sabiduría que necesitamos para esto, danos las actitudes precisas. Danos, Señor, el entendimiento de las acciones que convienen para que esto no se nos diluya, para que esto no se pierda en el tiempo. En el nombre de Jesucristo, yo sé que nos estás guiando y nos estás bendiciendo alrededor de todo esto. Gracias, Padre, por Jesucristo el Señor. Amén. 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 Hermanos míos, a trabajar en serio. Todavía hay mucho que hacer por nuestros hijos. Y si pudiéramos cambiar en algo esto de la obediencia, estaríamos dándole a la sociedad personas mejor dispuestas para superar este caos, este desorden, esta anarquía, porque aquí todo el mundo quiere mandar y pocos se ven comprometidos con la obediencia, cuando debiéramos todos estar comprometidos con la obediencia y entender que para poder mandar
se ha tenido que haber obedecido. Que Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.